Hola a todos y sean bienvenidos a mi canal DaniTech y sin más preámbulos Laboratorio 10.3.4 en Packet Tracer conocido como conexión de un router a una LAN. Se nos presenta una tabla de asignación de direcciones IP que utilizaremos en etapas posteriores. Parte 1. Muestre la información del router. Paso 1. Muestre la información de la interfaz en el R1. Nota: haga clic en un dispositivo y luego en la pestaña CLI para acceder directamente a la línea de comando. La contraseña de la consola es Cisco. La contraseña de exec privilegiado es class. A. ¿Qué comando muestra las estadísticas para todas las interfaces configuradas en el router? Accedemos directamente al dispositivo R1 y navegamos a la pestaña CLI. Luego, presionamos Enter e introducimos la contraseña de consola, que es Cisco. Para ingresar al modo exec privilegiado, utilizamos el comando enable seguido de su contraseña, que es class. A continuación, para visualizar todas las estadísticas de las interfaces disponibles, empleamos el comando show interfaces. Al escribir este comando y presionar Enter, se mostrarán todas las estadísticas correspondientes a cada interfaz del dispositivo. B. ¿Qué comando muestra solo la información de la interfaz serial 0/0/0? Este es el mismo comando que utilizamos anteriormente, pero ahora especificamos la interfaz que deseamos consultar. En este caso, seleccionamos la interfaz serial 0/0/0. Al presionar Enter, se nos mostrará únicamente la configuración y las estadísticas correspondientes a esta interfaz. C. Introduzca el comando para visualizar las estadísticas de la interfaz serial 0/0/0 en el R1 y responda las siguientes preguntas. 1. ¿Cuál es la dirección IP configurada en el R1? La dirección IP es la que está acá, Internet Addresses 209.165.200.225/30. 2. ¿Cuál es el ancho de banda en la interfaz serial 0/0/0? Es este de acá que dice BW1544 Qt. D. Introduzca el comando para visualizar las estadísticas de la interfaz Gigabit Ethernet 0/0 y responda las siguientes preguntas. A continuación, ingresamos el comando Show Interfaces Gigabit Ethernet 0/0, lo que nos proporcionará las estadísticas correspondientes a esta interfaz. 1. ¿Cuál es la dirección IP en el R1? En este momento, la dirección IP no está configurada, por lo que no aparece ninguna asignada. 2. ¿Cuál es la dirección MAC de la interfaz Gigabit Ethernet 0/0? La dirección MAC es la que está en la segunda línea, Addresses 000D, PD6C, 7D01. 3. ¿Cuál es el ancho de banda de la interfaz Gigabit Ethernet 0/0? El ancho de banda es esta que está acá, BW1.000.000 Qt. Paso 2. Muestre una lista de resumen de las interfaces en el R1. A. ¿Qué comando muestra un breve resumen de las interfaces actuales, el estado de la interfaz y las direcciones IP asignadas a ellas? Para visualizar toda la información solicitada, ingresamos el comando Show IP Interface Brief. Este comando nos permitirá obtener un resumen completo de las interfaces y su estado. B. Introduzca el comando en cada router y responda las siguientes preguntas. Después de presionar Enter, se mostrará toda la información de las interfaces. A continuación, accedemos a R2 y, en la CLI, ingresamos las credenciales. Primero, Cisco, para la consola y luego, class, para el modo exec privilegiado. Una vez dentro, ejecutamos el comando Show IP Interface Brief. 1. ¿Cuántas interfaces seriales hay en el R1 y el R2? En R1 contamos con dos interfaces seriales serial 0/0/0 y 0/0/1. Y en R2 también disponemos de dos interfaces seriales. 2. ¿Cuántas interfaces Ethernet hay en el R1 y el R2?
En R1, contamos con 4 interfaces Fast Ethernet y 2 interfaces Gigabit Ethernet, lo que suma un total de 6 interfaces Ethernet. Por otro lado, en R2, solo disponemos de 2 interfaces Gigabit Ethernet. 3. ¿Las interfaces Ethernet en el R1 son todas iguales? Si no es así, explique las diferencias. En R1, las interfaces no son iguales, ya que algunas son Fast Ethernet y otras son Gigabit Ethernet. La principal diferencia entre ellas radica en la velocidad de transmisión. Fast Ethernet opera a 100 megabits por segundo, mientras que Gigabit Ethernet alcanza una velocidad de 1 gigabit por segundo. Paso 3. Muestre la tabla de routing en el R1. A. ¿Qué comando muestra el contenido de la tabla de enrutamiento? Para visualizar la tabla de enrutamiento, simplemente ingresamos el comando show IP route y presionamos Enter. B. Introduzca el comando en el R1 y responda las siguientes preguntas. 1. ¿Cuántas rutas conectadas hay? ¿Usa el código C? Observamos que el código C se utiliza únicamente para indicar rutas conectadas, lo que significa que solo hay una ruta conectada representada con la letra C. 2. ¿Qué ruta se indica? ¿Qué es esta que dice 209.165.200.224? 3. ¿Cómo administra el router un paquete destinado a una red que no se incluye en la tabla de routing? Cuando no hay una red en la tabla de enrutamiento, el paquete se descarta automáticamente. Parte 2. Configure interfaces de routers. Paso 1. Configure la interfaz Gigabit Ethernet 0/0 en el R1. A. Introduzca los siguientes comandos para direccionar y activar la interfaz Gigabit Ethernet 0/0 en el R1. Para asignar una dirección IP a esta interfaz, primero debemos ingresar al modo de configuración global utilizando el comando configure terminal. Luego, introducimos el siguiente comando para acceder a la interfaz Gigabit Ethernet 0/0. Interfase Gigabit Ethernet 0/0. IP address 192.168.10.1, 255.255.255.0 y NOS Shutdown. B. Es una buena práctica configurar una descripción para cada interfaz para ayudar a documentar la red. Aquí podemos ver los comandos disponibles. A continuación, introducimos el siguiente comando para agregar una descripción a la interfaz. Description LAN Connection to S1. CR1 ahora debería poder hacer ping a PC1. Para salir de este modo, debemos ingresar el comando en, tal como se indica. A continuación, realizamos un ping a la dirección IP 192.168.10.10, que corresponde a PC1. Presionamos Enter, esperamos la respuesta y verificamos que el resultado sea exitoso. Paso 2. Configure las interfaces Gigabit Ethernet restantes en el R1 y el R2. A. Use la información en la tabla de direccionamiento para finalizar las configuraciones de interfaz para R1 y R2. Para cada interfaz, realice lo siguiente. 1. Ingrese la dirección IP y active la interfaz. 2. Configure una descripción apropiada. Ahora debemos configurar las otras interfaces en R1. Ya hemos configurado la interfaz Gigabit Ethernet 0/0, así que procederemos a configurar la interfaz Gigabit Ethernet 0/1. Primero, regresamos al modo de configuración global con el comando configure terminal y luego ingresamos el siguiente comando para acceder a la interfaz. Interfase Gigabit Ethernet 0/1. A continuación, añadimos una descripción para la interfaz. En este caso, podemos verificar que la interfaz es Gigabit Ethernet 0/1 y le asignaremos la descripción LAN to S2, ya que se conecta al switch 2. Ustedes pueden elegir la descripción que prefieran. Luego, configuramos la dirección IP. IP address 192.168.11.1 y la submáscara 255.255.255.0. Finalmente, para activar la interfaz, ingresamos el comando NOS Shutdown.
Con esto, hemos completado la configuración de R1. Podemos confirmar que estamos avanzando correctamente al observar la topología, donde los triángulos verdes indican que todo está en orden. Ahora nos faltan configurar las dos interfaces en R2. Comenzaremos con la primera, Gigabit Ethernet 0/0. Primero, ingresamos al modo de configuración global utilizando el comando configure terminal, y luego accedemos a la interfaz con el siguiente comando. Interfase Gigabit Ethernet 0/0. A continuación, añadimos una descripción para esta interfaz, que se dirige al switch 3. Usaremos la descripción LAN AS3. Luego, configuramos la dirección IP. IP address 10.1.1.1.255.255.255.0. Presionamos Enter y activamos la interfaz con el comando NOS Shutdown. A continuación, salimos de la configuración de la interfaz y accedemos a la segunda interfaz. Interfase Gigabit Ethernet 0/1. Agregamos la descripción, LAN AS4, y configuramos la dirección IP. IP address 10.1.2.155.255.255.0. Presionamos Enter y activamos esta interfaz también con NOS Shutdown. Con esto, hemos completado la configuración de las interfaces en R2. B. Verifique las configuraciones de las interfaces. Para verificar las configuraciones, debemos salir del modo actual utilizando el comando EN. Luego, ingresamos el comando Show IP Interface Brief para visualizar las direcciones IP que hemos configurado. Paso 3. Realice una copia de respaldo de las configuraciones en la NVRAM. Guarde los archivos de configuración de ambos routers en la NVRAM. ¿Qué comando utilizó? Para guardar la configuración en la NVRAM, debemos ingresar el comando copy running config startup config y presionar Enter. Con esto, la configuración actual se almacenará. Ahora, en R1, también salimos del modo actual utilizando el comando EN y luego repetimos el mismo comando. Parte 3. Verifique la configuración. Paso 1. Utilice los comandos de verificación para revisar la configuración de la interfaz. A. Utilice el comando Show IP Interface Brief en R1 y R2 para verificar rápidamente que las interfaces están configuradas con la dirección IP correcta y que están activas. En R1, ingresamos el comando Show IP Interface Brief y presionamos Enter. Luego, repetimos el mismo comando en R2. ¿Cuántas interfaces en R1 y R2 están configuradas con direcciones IP y en el estado AP y AP? En total, tenemos 3 interfaces en estado AP. En R2 hay 2 interfaces Gigabit Ethernet y una interfaz serial. De manera similar, en R1 también contamos con 2 interfaces Gigabit Ethernet y una interfaz serial. Esto significa que, en conjunto, hay 3 interfaces activas en ambos routers, R1 y R2. ¿Qué parte de la configuración de la interfaz no se muestra en el resultado del comando? Si observamos aquí, notamos que no se muestra la máscara de subred, solo se presentan las direcciones IP de cada interfaz, sin incluir la máscara correspondiente. ¿Qué comandos puede utilizar para verificar esta parte de la configuración? Podemos utilizar el comando Show Running Config para visualizar toda la configuración que hemos realizado.
Por ejemplo, en la interfaz Gigabit Ethernet 0/0, podremos ver la dirección IP y la máscara de subred que hemos configurado. Otro comando útil es showInterface, al que podemos especificar la interfaz que queremos examinar. En este caso, utilizaremos la interfaz Gigabit Ethernet 0/0, así que ingresamos showInterfaces Gigabit Ethernet 0/0 y presionamos Enter. Esto nos mostrará la máscara de subred configurada junto a la dirección IP. B. Use el comando showIPRoute en R1 y R2 para ver las tablas de enrutamiento actuales y responder las siguientes preguntas. En R1, ingresamos el comando showIPRoute tal como se indica y presionamos Enter. Luego, repetimos el mismo comando en R2, escribiendo showIPRoute y también presionando Enter. 1. ¿Cuántas rutas conectadas, que utilizan el código CEB en cada router? En R1, vamos a contar cuántas rutas tenemos acá, tenemos 1, 2, y 3 contamos con 3 rutas conectadas. Por su parte, en R2 también tenemos 3 rutas, 1, 2 y 3. En total, tenemos 3 rutas en R1 y 3 rutas en R2. 2. ¿Cuántas rutas OSPF usa el código OBS en cada router? En R1, tenemos 2 rutas OSPF, y en R2 también contamos con 2 rutas OSPF. Por lo tanto, en ambos routers hay un total de 2 rutas. 3. Si el router conoce todas las rutas en la red, entonces el número de rutas conectadas y rutas aprendidas dinámicamente, OSPF, debería ser igual al número total de LAN I1. ¿Cuántas redes LAN I1 hay en la topología? Al minimizar, observamos que tenemos un total de 4 redes LAN y una red WAN, lo que suma un total de 5 redes. 4. ¿Este número coincide con el número de rutas CIO que se muestran en la tabla de enrutamiento? Si observamos R1, contamos con 5 redes, 1, 2, 3, 4 y 5. Al verificar R2, también encontramos las mismas 5 redes, 1, 2, 3, 4 y 5. Esto confirma que todo está correcto y coincide en ambos routers. Nota, si su respuesta es no, le falta una configuración requerida. Repase los pasos en la parte 2. Paso 2. Pruebe la conectividad completa en la red. Ahora debería poder hacer ping de cualquier PC a cualquier otra PC en la red. También debería poder hacer ping a las interfaces activas en los routers. Por ejemplo, las siguientes pruebas deberían ser exitosas. De la línea de comandos en la PC1, haga ping a la PC4. Después de acceder al símbolo del sistema en la PC1, realizamos un ping a la PC4. Consultamos la tabla de asignación de direcciones y confirmamos que la PC4 tiene la dirección IP 10.1.2.10. Ejecutamos el comando de ping y esperamos el resultado. El cual es exitoso. De la línea de comandos en el R2, haga ping a la PC2. Abrimos R2 y realizamos un ping a PC2. Consultamos nuevamente la tabla de asignación de direcciones y confirmamos que PC2 tiene la dirección IP 192.168.11.10. Ejecutamos el comando de ping a esta dirección IP y, tras unos momentos, verificamos que el resultado es exitoso. Nota: para simplificar esta actividad, los switches no están configurados. Usted no será capaz de hacer ping a ellos. Como de costumbre, dejaré un enlace en la descripción para que puedan practicar este laboratorio. Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Si les ha gustado, no olviden darle un me gusta, compartirlo y dejar su comentario. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.